El conurbano no es un lugar, el conurbano es un territorio de muchas ciudades, ciudades que no tienen a favor fechas ni fundadores reconocibles, ciudades de muchos habitantes llegados de otras ciudades. Sobre el conurbano pesan algunas sospechas infundadas, aunque demasiado radicadas en el imaginario popular. En la región noroeste de ese conurbano, algo pasó, algo pasa y algo pasará. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y hoy en Noroeste tenemos la visita de un amigo que hacía rato queríamos entrevistar, un amigo de esta casa de estudios, un habitante de nuestra región, específicamente de San Miguel. Bienvenido, Cacho Canel. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Doctor Canel, podemos decir también, ¿no? Bueno. Aunque seas modesto generalmente, así como te conocemos. Cacho Canel, efectivamente vamos a hablar de tu vocación por la medicina y a los lugares que te ha llevado, ¿no? Pero primeramente quisiéramos saber cómo llegaste a vivir aquí en esta parte del conurbano, en el noroeste del conurbano. Mira, obviamente siempre hay un fundamento para que las cosas ocurran, digamos. Yo estaba cursando mi residencia médica en el Castex. Yo soy médico internista. Sí. Y cuando terminé la jefatura de residencia, amigos del hospital de San Martín, conociéndome, me llamaron porque acá había una apuesta muy interesante al principio de los 80, que consistía en integrar equipos de gente formada, como mínimo con una buena residencia y gente de alguna experiencia, pero con algún plan que me llamó ya de entrada la atención, que era que teníamos un cargo de 52 horas. Hacíamos guardias, hacíamos consultorio, hacíamos sala, y empezamos a ver integralmente a esas personas con sus familias, con sus problemas. Y bueno, dio la coincidencia que, bueno, yo me iniciaba en la medicina, porque una cosa es recibirse de médico y otra cosa es atravesar la General Paz y, es más, te diría, de San Martín acá y empezar a ver porque realmente vos vivías los problemas. me contabas que vivías en la Paternal. Yo soy oriundo de la Paternal, Oriundo capital de la federal. República de la Paternal. Sí, y seguramente hincha de Argentinos Juniors. Cuna de Argentinos Juniors, cuna de grandes valores futbolísticas del mundo. Y así que entonces esa propuesta de carácter profesional, laboral, digamos, vinculado a eso que eran tus primeros pasos en el ejercicio de la medicina, te trajo a trabajar a lo que empezó a ser el Hospital de Arcade. Sí, coincidió, insisto, con la primera etapa de efervescencia de tu formación, de tu querer empezar a aplicar, a aprender. También con un proyecto de familia, formé pareja y bueno, nos vinimos acá a vivir con nuestros hijos. Al principio, voluntariamente, había una promesa de un cargo acá y me vine para acá. Pero que hay en un momento de efervescencia, porque aparecían los primeros rasgos de democratización del país, y esto venía atravesando también toda organización, como en el Hospital La Arcade. Y al Arcade empezaba a llegar gente con una formación político-sanitaria muy importante, que luego en el tiempo eso fue más que demostrado. Se restituyó la Asociación de Profesionales, se empezó a ver y a revisar cuál era el objetivo del hospital, cómo debía funcionar. Empezamos desde esa sensibilidad, no solamente de médicos, como persona, qué le pasaba a la población de General Sarmiento, de aquel momento más de 700.000 personas, y el tema de la pobreza, de las limitaciones de ingreso a los servicios de salud, de las barreras que poníamos nosotros, ¿no? Una región del conurbano que mostraba una fisonomía bastante distinta a la que muestra hoy, un poco menos poblada, por un lado, también más alejada del área metropolitana y del acceso, más en aislada, este caso, al servicio sanitario, ¿no? De tu paso por el Hospital Arcade, que nos parece que es una
experiencia súper interesante que ahora me gustaría preguntarte, ¿no? Ah. Por tu dirección, digamos, ¿no? Y la Ah. forma, digamos, que tomó la gestación de esa dirección. Vamos a hablar ahora en unos minutos, pero me voy un cachitito más atrás, digamos, ¿no? Al nacimiento de esta vocación, de este interés por estudiar medicina. ¿Lo decidiste muy tempranamente? ¿Lo supiste? No, ¿Cuándo supiste que querías no, dedicarte a yo esto? tenía una inclinación social, permanentemente estaba pensando en lo grupal, en el otro. Sinceramente creo que la mejor virtud que adquirí de mi familia, de mis vecinos, de barrio, qué sé yo, es disfrutar de la alegría del otro y estar al servicio del otro. ¿Hay algo de lo colectivo que te es irrenunciable? No sé, yo ¿No podrías vivir de otra manera? no, me cuesta enormemente pensar individualmente en esta sociedad de consumo, de exitismo, de competitividad, no me va, me cruje. Te hace mal. Me hace muy mal Sí. nomás. Eso digamos, lo digo de ese modo porque, primero porque lo vivencio así y porque cada vez que lo hablamos con otros amigos y amigas también aparece de esa manera, ¿no? Un cierto padecimiento que empieza a estar también en el orden de lo físico, digamos, ¿no? Es un sistema de vida que atenta en más de un sentido, quiero decir, Sí. ¿no? Pero esa vocación por lo grupal, por lo colectivo, podría haberse también desplegado en otra actividad. Sí, tanto es así que yo creo que, no digo que es un accidente, pero uno elige. Pero familias vecinas de amigos eran médicos y sus personalidades, su comportamiento, y que facilitaron un camino para una decisión de mis mejores amigos de presentarnos. ¿Tus padres tenían que ver con la medicina? No, para Ninguno de nada, los dos. no, mis papás eran trabajadores comunes. Yo llevé, por suerte, una vida muy sencilla, humilde, que me permitió no olvidarme nunca de cómo vive la gente, lo que necesita, de cómo se las ve para vivir igual feliz. Y en ese sentido, bueno, tengo esa referencia permanente, digamos, ¿no? Y bueno, incluso parece mentira, pero la vida de barrio que vivimos en la Paternal, cuando no había edificios ni tráfico, en la asociación, en un equipo de fútbol, en los juegos, creo que va conformando esa personalidad que te hace abrir Sí, es un encuentro, disfrutar, ¿no? seguramente hay unos otros, así, digamos, dicho a veces con mayúscula, ¿no? Por el peso que ejercen sobre nuestra vida, aunque no lo percibamos, que, bueno, afortunadamente te hicieron ser quien es, aunque también hay que decir que seguramente hubo unas decisiones, porque a veces hay biografías que a pesar de esas influencias transcurren por otro sendero. Es un misterio, yo más de una vez Sí, por lo me menos en pregunto mi cómo caso, se yo no sé, forma claro, no sé. Por para eso yo una caí por sociedad. estos accidentes que me fueron ocurriendo en algo que además es para lo que yo te estoy contando y de dónde venía, y la medicina te permite, digamos, en alguna medida ejercitar ese bien de servicio que uno tiene, o de abrirse a... Y después con el correr del tiempo te das cuenta que si lo que estamos hablando es de la salud es un derecho inalienable de cualquier persona, y el fenómeno de salud, enfermedad, atención es algo muy complejo, que amerita un abordaje complejo, y que un médico solo no lo puede resolver. Esto de lo grupal es algo obvio, para que Claro, conoce... es una condición. Quizás eso te llevó a explorar, en este caso, ahí hasta donde yo conozco, en el marco de un espacio colectivo como es Sofovial, justamente la necesidad de ampliar los modos de intervención sobre lo que llamamos la salud, por así decirlo, Claro. o la política sanitaria, desde la perspectiva de la multiplicación, tanto de lo conceptual como de la gestación de esos propios conceptos, digamos, ¿no? Y de la apropiación, en todo caso, de aquel que no se considera dueño de un saber médico, que pueda tenerlo, digamos, ¿no? Ese es un poco el trabajo que han hecho en este cruce de el saber médico y la reflexión sobre la política sanitaria y la producción audiovisual, justamente, ¿no? Estamos en un ámbito así. Vos imaginate que en aquel momento, desde aquellos que apostamos a un pensamiento crítico, una revisión permanente de los procesos institucionales, bueno, pensábamos cómo atendíamos a la gente, cómo administrativamente,
¿Por qué la gente de un mismo barrio decía, a mí me fue bárbaro, a mí me fue muy mal? Queríamos indagar Claro. qué respuesta se podía dar a esto, incluyéndonos. Y La ahí espe- es, perdón. No, te quería preguntar, porque por lo último que decís, nombrás mucho justamente la presencia de los barrios y ese trabajo, y se me vino a la mente Sí. la figura de Floreal Ferrara pasando Sí. por la gestión en la provincia de Buenos Aires. Un paso efímero, quizás, Efímero, pero vos paso al fin, que dejó algo, ¿no? pero vos fíjate que estás hablando a esta altura del partido de Floreal Ferrara, que tiene una perspectiva sanitaria acorde a lo que te acabo de decir, a los principios de la atención primaria de la salud, a la medicina social, que no se quedan en pensar que el fenómeno de salud de atención tiene que ver con un germen en una persona determinada. Es decir, no hay siquiera factores de riesgo solamente, no hay determinantes solamente. La salud es una determinación social. A ver, si nosotros estamos estudiando un enfermo renal crónico, como me tocó en los últimos tiempos, y vemos que una de las causas posibles es que tenga una nefritis producto de un tóxico, y no nos preguntamos a dónde vive, y no nos preguntamos de qué pasa un avión fumigando, y no nos preguntamos por qué el avión puede fumigar, y qué normas, qué no normas, qué libertades, qué influencia tiene el mercado, qué no. Bueno, yo puedo estar en un consultorio y te atiendo tu nefritis y se acabó. Claro, aislando la biografía y no solamente la individual, sino el contexto social, claro, digamos, sí, ¿no? Sí, lo histórico, lo político, lo económico y social. Todo es, digamos, todo. Claro, por eso esa experiencia de Ferrara en Buenos Aires, que no recuerdo exactamente los años, sí, 80 y pico también, sí, ¿verdad? 80 y pico, pero tenían un equipo transdisciplinario que podían abordar esa problemática yendo a la casa de las personas, yendo al hábitat de las personas, viendo en qué condiciones vivían, viendo la historia familiar, viendo lo que le pasaba particularmente, el medio ambiente, las perspectivas que tenía, qué contención, qué capacidad de gestión para ingresar a un servicio de salud. Claro. Y ellos favorecían ese diagnóstico y esa posibilidad de facilitarle. Espectacular. Como todo lo espectacular, claro, duró poquito. Sí, sí, se lo acusó de muy diversas cosas a Ferrara, digamos, ¿no? Pero básicamente la connotación de ese trastocamiento de estructuras y sobre todo de cuánto lo político estaba decidido, el poder político, digo, a sostener una forma distinta de política sanitaria y también los efectos de esa política, porque vos bien lo señalás, era una incursión territorial barrial que dejaba un grado de organización popular. Ni que hablar. Es que uno de los componentes más importantes es la participación social, pero a todo nivel, donde nosotros somos parte de la comunidad también, como médicos o como institución. Es decir, hoy por hoy un médico ni una institución de salud puede resolver el problema sanitario de una población determinada. Es decir, hablamos de medio ambiente, hablamos de decisiones políticas, hablamos de normatización, etcétera, etcétera. Y hablamos de algo elemental, digamos. Hay gente que lo mejor que tiene es su acompañamiento social en su vecino, en su familiar, y con la información, con el acompañamiento, pueden resolver problemas que los médicos de un consultorio no podemos resolver. Claro. Entonces, eso, bueno, esto ocurría en el hospital de San Miguel también. Imagínate cuando llega Hernán Alegría, mi compañero de Sofovial, con quien fundamos Sofovial hace casi 30 años. En estas circunstancias, llega porque por su inclinación, como vos lo conocés, de alguien que promueve el agregado social, el solidarismo, va al intendente y le dice, mire, yo tengo una cámara de video y además tengo una expertise determinada. En aquel entonces no existía prácticamente una cámara en el partido, te diría. Estamos hablando de 30 años. Las primeras cuestiones eran que tenían que ver con la prevención del SIDA, claro. Algo así recuerdo, ¿no? Muy vagamente. La cuestión es que resulta que se cruza y lo mandan a ver a distintas secretarías para mostrarle a la gente, mientras paga sus impuestos, en qué invertía. Y Hernán tenía otras ideas. Entonces, al final vino a parar a la dirección esta que estamos invocando, una dirección que, para que veas como trazador,
era elegido por sus propios profesionales del hospital en asamblea y por votación. Sobre eso te quería preguntar, sobre esa experiencia, digamos, Sí. asamblearia Sí. en el Hospital de San Miguel, justamente Sí. para elegir a su dirección. Bueno, en aquel entonces, el Hospital de San Miguel, creo no equivocarme, era el epicentro político, sanitario, no solamente sanitario, político también. Ahí funcionó la Comisión Regional de Salud con más de 80 instituciones, entre las cuales estaba gente de la universidad. Pero venían de las iglesias, de los partidos políticos, de los gremios, claro, de las escuelas, bueno, de las organizaciones sociales barriales. Yo tengo entendido que en algún momento llegaron a lograr la fabricación de algunos remedios genéricos, cuando todavía no se hablaba, digamos, ¿no? De los genéricos. Yo estuve en eso porque en realidad no es que la producíamos nosotros. Mucho antes, quiero decir, estamos hablando fines de los 80 sí, o principios de los 90, ¿no? Bueno, desde el concepto que yo te estoy transmitiendo, el medicamento es un bien social. Uh-huh. Y si vos podés fabricarlo, producirlo, por lo menos los elementales, a un valor a veces hasta 1000 veces más barato que el que te venden en el comercio, es una responsabilidad en el uso adecuado de los recursos de quien maneja la institución en función de la salud pública, intentarlo. Y había, en el ejército había gente fabricando, el doctor Escusarello, mi honor, porque falleció hace poquito, con quien hicimos cosas, y bueno, había producción pública y bueno, algunos de los fármacos pudimos utilizar. Así que sí, es cierto. Experiencias muy novedosas que desafortunadamente fueron, vamos a decirlo, voy a decir en tono barrial, en picada, digamos, ¿no? Desgraciadamente. ¿El qué? No, experiencias que se fueron, digamos, de alguna manera desatendiendo de parte de los sucesivos ejecutivos municipales, cuando no agrediendo, quiero decir. Te lo llevo a un plano superior. Yo me tocó trabajar en el remediar. Ustedes conocen lo que es el remediar. Y el remediar, vos pensás que tiene un financiamiento público que abre licitaciones para la compra de medicamentos. Te doy 2 minutos y se te va a ocurrir una idea, y es ese dinero ponerlo a favorecer en mejorar la gestión, el desarrollo de los 27 laboratorios que en el país existen, que es lo que hicimos con el doctor Leone cuando estuvimos en remediar. ¿Para qué? Para abaratar, para desarrollar una industria farmacéutica, por lo menos para... 27 laboratorios públicos, privados. Públicos. Con una escala determinada, pero que vos sabés que la mayoría de las enfermedades básicas se manejan en un consultorio de primer nivel de atención y con remedios básicos, esenciales. Bueno, tampoco pudo pasar eso. Bueno, y así. Pero vos lo citabas más como un trazador de aquella época. Claro. Llega Hernán con la idea de la comunicación y en 5 minutos nos dimos cuenta de la potencialidad de lo que significaba para quienes veníamos desde la atención primaria, donde lo promocional, la prevención tenía un capítulo esencial, la participación social, en abordar problemáticas como la que te acabo de contar. ¿Qué hacemos nosotros como institución? Esto fue fundado para esto, ¿estamos cumpliendo? Viste que uno siempre está repitiendo. Sí, la institución cosas. Tiene una tendencia a la inercia y a la repetición y si vos no tenés con mayor un peso que la pensamiento lucidez. crítico y estás permanentemente fijándote que el objetivo te está distanciando por A, B o Z, bueno, con Hernán, ¿qué hacíamos? Y ahí nomás salimos a preguntar al médico de guardia, al vecino, a la autoridad, al de la provincia, qué estaban pasando con fenómenos, y lo llevamos al primer video que fue un aporte en salud para General Sarmiento. Que por la idea que tenemos nosotros de lo que significa la comunicación, no solamente como un mensaje unidireccional, sino una construcción, un ida y vuelta, donde todos participamos, donde todos aprendemos, intercambiamos en función de un propósito común, lo íbamos armando, no era un objeto terminado, era dinámico, lo volvíamos a grabar en talleres de discusión porque actuaban como gatillo, y eso iba amasando videos. Por ejemplo, el que vos mencionaste, el de prevención de HIV-Sida, ¿qué nos pasa con el SIDA? Nació en algo muy puntual. En ese hospital, ya avanzado, de vanguardia, resulta que una de nuestras enfermeras, mi compañera de clínica médica, la más informada, quiere reencapuchar una aguja, se pincha.
Y aquí, que era HIV positivo, el pobre muchacho, y me llaman, yo era director asociado en ese momento a casa a las 7 de la tarde, y tengo que ir, había una asamblea. Más o menos querían quemar a la enfermera, al paciente y todo demás. ¿Qué nos pasa con el SIDA? Empezamos a averiguar. Y fuimos al cura, fuimos al gendarme, fuimos al médico, fuimos al de guardia, fuimos a la autoridad, fuimos a los especialistas, fuimos a huéspedes, y armamos un primer video que lo pasamos en la jornada, donde vinieron más de 400 personas, donde había policías, enfermeras, maestros, todo de la región, para preguntarnos qué nos pasa con el SIDA, qué tenemos que hacer. Porque en realidad el pobre bichito es un bichito como tantos otros, tiene un ciclo conocido, pero lo que pasa es que revelaba lo que éramos como sociedad, con nuestra formación religiosa, con nuestra falta de formación o acercamiento o aceptación de nuestra sexualidad, con nuestros prejuicios, o sea, era falta de conocimiento. Un tratamiento de la cuestión, primero, descomprimiendo toda una jerga técnica que a veces de la que se abusa, digamos, en el ámbito médico, de modo que ponga una línea que nos separe a los mortales entre los que saben de medicina, en cuyas manos ponemos nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro lado también asumir el desafío de la inventiva política, digamos, ¿no? Es decir, bueno, uno tendría que ser consciente de que no todo está inventado en la vida social, que justamente las instituciones podrían ser reinventadas, rediseñadas, pero para eso, claro, hay que tener una vocación de asumir los desbordes. O sea, nombrabas una reunión con más de 400 personas. Claramente allí aparecen preguntas, aparecen cuestionamientos, aparecen irritaciones, es decir, y hay que estar predispuesto, desde lo político, quiero decir, a poder es que siempre trabajar lo decimos, allí, ¿no? Con Hernán decimos eso, es decir, nosotros somos parte, no somos, es decir, alguien a quien le encomiendan un video, sino que somos parte de esa problemática, ese video. Hay una relación, que puede ser una escuela, que puede ser un barrio, que puede ser una institución, que puede ser un congreso, lo que fuere. Pero al mismo tiempo, lo que vos decís es clarísimo. Es decir, ahí tiene que haber una predisposición, una apertura, porque va a haber un cuestionamiento. Es decir, tenés que estar dispuesto a ese cambio, a esa transformación. Es decir, nosotros creemos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nos enseñó Freire a todos. Yo estaba exactamente por preguntar, digo, porque me venía sonando demasiado a educación popular también, digo, ¿cuánto de educación popular se incorporó en esa tarea, no? Es que creo que la base es la educación popular y que la comunicación alternativa, sofobial en este caso, es una forma de expresar y que la encontramos en este campo y con estas personas y en el camino que fuimos andando. Y todo está teñido por eso, bienvenido sea, porque estamos invocando y constituyendo sujetos individuales y colectivos a través de una problemática determinada que tiene que ver con una organización o un funcionamiento institucional, como puede ser con un problema concreto como el que estamos hablando. El video del SIDA, a través de los años, que me olvidé decirte que fue el primer video argentino en prevención, no sabíamos nosotros. Y hicimos, por esta conceptualización, lo íbamos armando, íbamos probándolo, lo íbamos compartiendo y aparecían otras opiniones, o el tema cambiaba, o él investigaba algo diferente, y entonces iba cambiando, o había un público determinado o específico para. Por eso allí aprendí de ustedes, digo, ahí ya lo digo en términos colectivos, ¿no? De sofobial, ese concepto del video proceso, digamos, ¿no? O sea, que se retroalimenta. Este es un programa intenso en términos de tratar de sacar lo más posible, digamos, ¿no? Del entrevistado, y creo que lo venimos haciendo muy bien y muy lindo. Y como se nos va a ir relativamente rápido, yo no quisiera dejar de preguntarte también por el presente, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo estás viendo la actual política sanitaria, tanto a nivel macro como a nivel micro, digamos, ¿no? Digo, este es un programa que está pensado para nuestra región también. Hace un rato hablabas de Ferrara. Hace un rato yo te decía una concepción de salud como derecho, y vos fijaste que la propuesta del actual gobierno es la CUS, cobertura universal. O sea, como si hubiera que imponer una cobertura cuando, desde el punto de vista de nuestras normas, ya está previsto, digamos, que hay que mejorar un montón de cosas, hay que mejorar. Esta CUS lo que hace es proponer, desde la concepción de mercado, un paquete de prestaciones de cobertura más pequeña,
para la cual va a poner una agencia en la cual participe incluso el mercado para definir qué va y qué no va. Y el acceso a este paquete va a estar referido a tu capacidad de pago. Es decir, la estratificación que hoy, Claro. porque no está perfecta la cosa y hay que mejorarla, se está dando de hecho, cada vez peor, esto lo va a acrecentar, digamos, ¿no? Es decir, y ese paquete prestacional va a ir a la competencia entre el sector privado y el público, imagínate quién va a ganar, Claro. y ahora, lo que no esté en el paquete, alguien lo va a tener que arreglar. Eso no está previsto. Entonces, imagínate, aquel que tiene algún dinero, como lo tengo yo, por ejemplo, va a poder regatear con sus amigos que yo para poder hacer frente a algo que no está... Decime, en la mayoría de la gente de esta región, ¿cómo va a ser? Cuando vos preguntas cómo se va a financiar, y te dicen, y va a ser en función de un fondo que hoy hay excedente de lo que era la APE, que era el Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales, que le pertenece a las obras sociales, no le pertenece a todo el mundo. Y después le preguntan, bueno, ¿y después cómo se va a sostener? Ah, bueno, después se va a ir sosteniendo con las provincias, con los municipios. Claro. O sea, con las personas. Más temprano que tarde. Sí, sí, una descentralización. Es que ya vivimos la descentralización, la vertiginosa. desregulación de obras sociales, el hospital público de autogestión, el descreme de las obras sociales. Esto es un paso más, no es el último eslabón. Con el agravante que esto ya está aprobado en el mundo, Colombia, en el mundo, digo, en otros países, Colombia, Chile, México, de las consecuencias que trajo. Esto no resuelve el problema. En una sociedad, en un país con tantas desigualdades, con tanta mala distribución de los recursos que hay, con tantas diferencias en el acceso a los servicios de salud, a ponerle este mecanismo, y a mí me parece que, no me parece, estoy seguro que va a estratificar más, que va a limitar el acceso. Claro, porque no se habla, digamos, de equidades, que ya de por sí es un concepto complejo y difícil, nos daría, digamos, media hora de discusión política y filosófica, si querés, ¿no? Como concepto respecto de cómo se distribuyen las responsabilidades en términos sociales. Porque como contraparte no tenés una gravitación de lo impositivo ni sobre la renta, ni sobre las riquezas, ni sobre la acumulación financiera, que de alguna manera financie al Estado, de modo tal que sea el que pueda afrontar la garantía de no solamente de salud, sino de algunas otras cosas. Pero vos fíjate que esta lógica de seguro proviene de los países centrales, a través de los organismos internacionales de financiamiento, cuando en sus países los estados son fortísimos y vos tenés una cobertura extraordinaria. Pensá en Australia, en Inglaterra, en Suecia. Claro. ¿Tá? Y si no, pensá como contrapartida qué le está pasando a una gran e importante masa de personas en Estados Unidos con este seguro. Te traigo así muy vertiginosamente nuevamente a nuestro territorio y te pregunto para cerrar por el presente de Sofovial. Y el presente de Sofovial, además de estar un poquito más viejos todos, me veía en la foto más jovencito, sigue muy vivo, muy vivo. Hace poquito estuvimos, te contaba, en un posgrado, bueno, acá mismo también, en la diplomatura. La diplomatura de la profesora Chiara. De Chiara. Y estuvimos también, hace un par de semanas estuvimos con Medicina Social, ALAMES, Asociación Latinoamericana, hace un posgrado acá en la universidad vecina nuestra. En la UNPAS. En la UNPAS. Y bueno, con gente de todos los sectores, tratando estos temas, tratando lo comunicacional como algo inherente a cualquier proceso de desarrollo y participación social, que es la base de cualquier logro de cualquier derecho, entre ellos la salud, por ejemplo. Entonces, vivos en todo ese proceso que vos mismo viviste de ensalzar, reconocer todo lo que significaba la obra de Pablo Freire, pero no como obra, no como persona, sino como reconocernos en esa construcción. Y bueno, tratamos de instaurar el Día del Educador y la Educación Popular
acá en la región y tuvo muy buen eco. Vos viviste una fiesta de un día final, pero tuvo un proceso en todas las redes sociales y ahora incluso eso va a avanzar. Posiblemente el año que viene tenga otra envergadura y sea una fiesta real para eso, para formar gente que no tenga esta educación bancaria ni positivista, a la cual estamos invitados, sino transformadora. Gente que problematice, que se asocie, que piense que sola no puede, que es hermoso construir en forma conjunta y que los resultados son los únicos posibles para transformar esta realidad. Las condiciones no son las más favorables, pero bueno, tener capacidad de lucha nos permite, bueno, seguir adelante. Sofovial no ha abandonado un tranco ese espíritu, así que bueno, con Hernán y con todos los compañeros y con todos los que conforman Sofovial periódicamente, porque Sofovial no es una estructura a ultranza, sino que se va renovando. Bueno, y ahí estamos, contentos. Nos gusta mucho escuchar esto. En algún sentido, como decís, frente a un contexto absolutamente más que difícil, iba a decir difícil, creo que la palabra difícil queda corta. Es lindo escuchar que una organización como Sofovial sigue en pie y produciendo esta riqueza en cuanto a los contenidos, en cuanto a las articulaciones. Bueno, nosotros más que agradecidos por esta visita, nos toca despedirte. Te había anticipado que parecía mucho, media hora, que vamos a hablar media hora y se va volando. Así que prometemos visitarlos seguramente, sí, a la organización, a Sofovial, con Megafón, con otros de los programas de este canal, así que en cualquier momento nos estamos viendo por la organización, por Sofovial. Bárbaro, será un placer y gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Bueno, y a nuestros queridos amigos que nos están viendo, les decimos que con este programa concluimos el ciclo de este año, 2017, el primer año en el que el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento, UNITV, ha sido puesto en el aire y esperamos que haya sido de su agrado habernos acompañado. Será entonces hasta la próxima temporada. Bueno.